Bueno, como les dije, vamos a revisar el ensayo 3 en esta la última clase, que es cuando todos lloran. Y eso, vamos a ver eh, cómo se resolvían estos ejercicios. Está medio desordenado, no los puse en orden, sino que los puse en orden partiendo por las preguntas que más les costaron. Entonces va a haber como una pequeña ensalada de ejercicios, pero era para que si nos quedamos cortos de tiempo, para dejar de últimos los que sí sabían hacer. Así que eso. Aquí dejé la tabla. Ya, partimos con esta. Todas las sustancias de la ecuación, esta que sale acá, son compuestos. Son orgánicos, inorgánicos, iónicos, covalentes y metálicos. Acá usamos la tablita. Vemos por qué están compuestas estas sustancias. Digamos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y estos compuestos son metales o no metales? Acá busco participación. El hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Metales o no metales? No metales, perfecto. Bienvenido, Diego. Que hoy día llegaban los del electivo de química, ¿o no? ¿Ustedes de química? Sí, bienvenido. Y los temas que llegaron de química igual. Ya, no metales, exacto. Entonces, tenemos que van a haber solo entre los átomos de estas moléculas, van a haber enlaces solo entre no metales. Por lo tanto, los compuestos van a ser covalentes. ¿Dudas acá? Esta fue de las preguntas que más les costó. Al menos revisé los de biología, en verdad no revisé los de química. Ya, si no hay dudas, celebramos y seguimos. Recuerden siempre celebrar cuando termina una pregunta, es para darse más ánimo. Ya. ¿Cuál es el número atómico de un átomo neutro cuyo último electrón se encuentra desapareado en el orbital E4s? Aquí ustedes tienen que acordarse del orden de la configuración electrónica. Siempre a partir del 1s, 2s, después empiezan los 2p, 3s, 3p, y antes del 3d va el 4s. Y siempre van rellenándose los s primero 1, después 2, después los p van hasta 6, y los d, que en este caso no hay, pero los d llegarían hasta 10. Entonces acá la configuración electrónica de este átomo sería esta. Y lo que tenemos que hacer, como nos dicen que es un átomo neutro, ojo acá que este es 1 porque nos dice que el último electrón se encuentra desapareado. Eso es 1. Y nos dicen que el átomo es neutro, entonces el número de electrones va a ser igual al número de protones. Y el número atómico es el número de protones. Entonces tenemos que sumar. Al final, cada uno de estos números nos dice cuántos electrones hay en cada orbital. Entonces acá tenemos, en el 1s tenemos 2 electrones, en el 2s 2 electrones, en el 2p 6, entonces ahí vamos sumando. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Entonces hay 19 electrones, 19 protones, el número atómico es 19. ¿Dudas? No. Bacán. Si alguien tiene duda, me interrumpe nomás. Pueden preguntar por micrófono o por chat, donde les acomode. Entonces celebramos y seguimos. Estoy reciclando GIFs de otras clases, ¿eh? Busqué los que más me gustaban. Ya. El siguiente gráfico representa la variación del punto de ebullición en función del número de átomos de carbono para los primeros alcanos y alquenos lineales. A partir de este gráfico se puede afirmar correctamente que... Entonces, a ver, primero veamos el gráfico. Nos dicen
tenemos una línea para los alquenos y una línea para los alcanos. Y nos dice número de átomos de carbono y el punto de ebullición. Entonces al final va a ser el punto de ebullición en función del número de átomos de carbono para cada uno de estos dos casos. Entonces acá la A nos dice, el punto de ebullición aumenta a medida que disminuye el número de átomos de carbono de los alcanos y alquenos. Pero eso no es así, porque si vemos acá, a medida que va aumentando el número de carbonos, también va aumentando el punto de ebullición. Entonces acá nos dice que aumenta a medida que disminuye el número de átomos de carbono. Entonces eso sería falso. Después la B nos dice que a una temperatura de 25 grados Celsius, entonces buscamos acá, porque acá nos dice que el punto de ebullición está en grados Celsius. Buscamos acá, 25 grados Celsius sería como esta línea de acá. Mentira, esto es menos 25, acá. Entonces hacemos una línea acá. Vemos acá. Más o menos así. Y vemos acá para los alcanos sería más o menos por acá y para los alquenos por acá. Entonces acá nos dice, a una temperatura de 25 grados Celsius, los alcanos y alquenos de hasta 4 átomos de carbono se encuentran en estado gaseoso. Pero vemos, y sería este grupo de acá, sería para esta parte. Pero notamos que a 25 grados Celsius, estos ya alcanzaron su punto de ebullición. Por ejemplo, vemos para 2, alcanza su punto de ebullición en menos 125 o aproximadamente en menos 75. Entonces, como ya alcanzaron su punto de ebullición, ya van a estar en estado gaseoso. Por lo tanto, tengo que sacar esto. Esa sería verdadera. Igual vamos a revisar las otras por si es que no sabían, para al menos descartar. La C nos dice que a mayor masa molar, tanto alcanos como alquenos presentan menor punto de ebullición. Notamos que a mayor número de carbono, de átomos de carbono, vamos a tener mayor masa molar. Por lo tanto, va a ser falso porque mientras más masa molar, más número de carbonos y mayor es el punto de ebullición. Entonces esa es falsa. La D nos dice que el punto de ebullición es igual para los alcanos y alquenos con el mismo número de átomos de carbono. Y eso vemos claramente que no, porque siempre acá nos muestra en cada punto que el punto de ebullición para los alquenos es un poco menor que el punto de ebullición para los alcanos. Por eso, eso sería falso. Y la D nos dice que los alquenos presentan mayores fuerzas de unión entre sus moléculas, por los que sus puntos de ebullición son más bajos. Pero vemos que sus puntos de ebullición son más bajos. Pero los alquenos... Ay, me trabé acá sola. Alquenos presentan mayores fuerzas de unión entre sus moléculas, por los que sus puntos de ebullición son más bajos. Es que no, al final no está relacionado con eso el punto de ebullición. No está relacionado con las fuerzas de unión entre moléculas. Por eso esa es falsa. Si me equivoco acá, porque estoy un poco improvisando, alguien me corrige, por favor. Pero bueno, eso es lo que tendrían que hacer como analizando este gráfico. Ir viendo uno a uno y primero tratar de entender bien qué es lo que les está diciendo el gráfico, porque si no, al final no van a entender nada. Entonces, primero detenerse, mirar el gráfico y una vez que dicen, ya, entiendo más o menos lo que me dice, ponerse a ver cuáles son las alternativas. ¿Acá dudas? Una duda. ¿Cómo sé cuando los átomos están en estado gaseoso? El punto de ebullición lo que te dice es la temperatura a la que una sustancia pasa al estado gaseoso. Entonces, cuando supera el punto de ebullición, va a estar en estado gaseoso. Igual que el punto de fusión es cuando una sustancia pasa a estar en estado líquido, o el punto de... bueno, el punto de fusión igual cuando es menor a eso va a pasar a estado sólido. ¿Sí?
Al final, recuerda que mayor temperatura, asócialo como el ciclo del agua, mayor temperatura va a estar en vapor. Entonces, cuando pasa el punto de ebullición, entonces cuando pasa esa temperatura, va a estar como gas. Eso, bueno. De nada. Ya, entonces, seguimos. Grabé, celebramos y seguimos. De acá esta nos dice, al disolver 4 gramos de hidróxido de sodio, o NaOH, de masa molar igual a 40 gramos por mol, en 0,1 litros de solución. Su molaridad, OM, es. Ya, ¿qué podemos saber con esta información? ¿Qué podemos sacar a partir de los gramos y de la masa molar de una sustancia? ¿Qué pueden sacar? De partida recordar eh, que la molaridad es igual a moles partidos por litro. Entonces, teniendo esto en mente, que esto es lo que les están pidiendo, ¿qué es lo que pueden sacar con los datos que dan? ¿A alguien se le ocurre? Vamos, vamos, último esfuerzo. Si se equivocan, no importa. Perfecto, moles. Con los gramos y la masa molar pueden sacar el número de moles. ¿Y cómo hacen eso? Tienen que dividir. Entonces, tienen que el número de moles va a ser igual a los gramos partidos en la masa molar. Entonces, al final, acá lo pueden ver con las mismas unidades. Si yo quiero mol y tengo gramos y gramos por mol, ¿qué hago? Divido gramos por gramos por mol. Se eliminan los gramos y el mol que está dividiendo abajo es como que estuviera arriba. Entonces les queda que hay 0,1 mol. Y después con esto, y ya con los litros de disolución que tienen, pueden sacar la molaridad, o la concentración molar, que sería moles partidos por litro, que les da un molar, por lo que sería la C. Vi un 1 y me distraje. Que no les pase eso. Así que eso tienen que hacer en estas partes. Siempre ver qué les están pidiendo y ver qué datos les dan y cómo pueden llegar a eso. Siempre tratar de ser muy ordenados con eso y de escribir siempre las unidades. Entonces celebramos y seguimos. Ya, acá esto se ve como una tremenda cuestión, pero hay que ir paso a paso. Dice, la siguiente ecuación representa la combustión del etanol. Y nos dan esta reacción de acá. De la ecuación correctamente balanceada, ojo con eso que les dicen que cuando está correctamente balanceada, un mol de etanol reacciona con 3 mol de oxígeno. Y ustedes tienen que acá ya lo tienen así, por lo tanto esta reacción ya está correctamente balanceada. No tienen que empezar a acordarse de estequiometría y balancear. Entonces nos dicen que en un experimento se tiene un mechero de etanol que es encendido y simultáneamente cubierto con una campana transparente y hermética, como se muestra en esta figura. Entonces tienen etanol, tienen un mechero, le prenden una llama al mechero y le ponen una campana encima. Entonces nos dicen, ¿qué es posible esperar cuando se apague el mechero si este contiene 3 mol de etanol y dentro de la campana quedan atrapados 9 mol de oxígeno? Entonces acá lo que está pasando acá adentro es esta reacción de acá. Tiene etanol que está reaccionando con oxígeno. Solo que tienen, en vez de 1 mol y 3 moles, tienen 3 moles y 9 moles. Entonces acá, mi pregunta es, ¿cuál sería el reactivo limitante? Acuérdense que el reactivo limitante es el que, al estar en menor proporción, limita la reacción. Y es uno de los reactivos. ¿A quién se le ocurre? ¿No?
Ya, es porque es una pregunta trampa, Diego. El reactivo limitante, por ejemplo, si es que acá les hubieran dicho que tenían 1 mol de etanol y 2 moles de oxígeno, ahí el reactivo limitante sería el oxígeno, ¿verdad? ¿Eso lo tienen claro? Como el concepto de reactivo limitante. No sé si se acuerdan que les decía de cuando hacen una receta y quieren hacer el doble de galletas, pero no les alcanzan los huevos y el huevo sería como el reactivo limitante. ¿El concepto lo tienen bien? Como el que no sobra también. Es como o el que falta o el que no sobra. Ambas sirven. Ya. Pero en este caso, si se fijan, si esta reacción que está acá arriba, si es que el zoom me deja rayar acá arriba, sí, perfecto, la multiplicamos por 3, es decir, multiplicar todo por 3, acá nos va a quedar 3 etanol, 9 de oxígeno, 6 de dióxido de carbono y 9 agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si es que contiene 3 moles de etanol y dentro de la campana hay 3 moles de oxígeno, ¿qué va a pasar? No va a haber reactivo limitante, sino que va a reaccionar todo. No va a sobrar nada y no va a faltar nada. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la A. Se consume todo. ¿Se entiende? Como siempre que les hagan estas preguntas como de que tienes tanto de esto y tanto de esto otro, tienen que ver las proporciones. Entonces, por ejemplo, a ver, si es que hubiera sido, dice, se consuma todo el oxígeno y quede alcohol sin combustionar, ahí podría haber sido que en vez de 9 mol de oxígeno fueran 8. Ahí como que no calzarían las proporciones, por lo que sí, por lo que se consumiría todo el oxígeno, pero sobraría etanol. ¿Se entiende? Como todo este tema de proporciones. Siempre ver que en lo original, ¿sí? Yo les voy a... En lo original ver las proporciones. En lo original la proporción de reactantes 1:3. Y acá siempre mantener el orden. Etanol arriba y oxígeno abajo. Y acá nos están dando 3 y 9, que es exactamente lo mismo que un tercio. De ahí si es que fuera 3 y 8, o pongámosle 3 y 6, para que sea más fácil dividir, quedaría igual a un medio. Entonces al final estaría faltando, ¿cómo se llama esto? Estaría faltando oxígeno para llegar a lo que se tenía. Ojo que en verdad no es un medio, es 1:2. Eso. Entonces era la A. Y celebramos y seguimos. Vamos como avión. Ya. Esta nos dice, 2 electrones de un mismo átomo que tienen el mismo número cuántico principal, secundario y magnético deben mostrar diferencias en. Ya, acá les puse... Ah, no. ¿Sí? Sí, acá les puse un torpeo. Para hacer un recuerdito de los números cuánticos. Que el número cuántico n representaba el nivel de energía, el L, eh, el tipo de orbital en el que se encuentra el átomo. Ojo que este es en el que se encuentra el último electrón. O algún electrón de interés, pero generalmente es el último electrón. El M, que es la orientación en la que se encuentra el orbital. Y el S es el tipo de giro que tiene el átomo sobre su eje. Entonces, nos dicen que tenemos el número cuántico principal, que es el n,
el secundario, que es el L, y el magnético, que es el M. Entonces, faltaría el spin. Y hay que recordar que es imposible, al final no pasa que dos electrones tengan los 4 números cuánticos idénticos. Eso es muy importante. Siempre tiene que haber por lo menos uno distinto. Es como que dos personas tuvieran el mismo root al final. Puede pasar que tengan todos los números, los 8 números, los 8 primeros números iguales, pero el del guión lo tengan distinto. Es algo así. Entonces vemos. Si es que tienen el mismo número cuántico principal, entonces su nivel de energía... Oh, yo pensé que le había puesto las cruces. Bueno, su nivel de energía... su nivel de energía va a ser el mismo. Porque el N define el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Después, el número cuántico azimutal es lo mismo que el número cuántico secundario. Se puede llamar de las dos formas. Así que va a ser el mismo. La forma del orbital que ocupan está definido por el número cuántico secundario. Así que va a ser la misma. Y la orientación del orbital que ocupan está definido por el magnético, así que también va a ser el mismo. Por eso faltaría el spin, que define el sentido del giro sobre su propio eje, que sería la E. Entonces, si hay dudas me preguntan. Y si no, celebramos y seguimos. Igual, cualquier duda que les quede, que voy a ir como un poco más rápido, pero me interrumpen. Me preguntan por el chat o me preguntan por el micrófono. Ya. Esta nos dice, la configuración electrónica argón 4s2, 3d1. Corresponde a un elemento y acá nos dan opciones. Si se acuerdan, uno puede nombrar los elementos según el grupo en que están o según el tipo de orbital del electrón en el que se encuentra el electrón de valencia. O sea, el último electrón, perdón. Entonces, acá le puse un recuerdito. Estos son los nombres de los elementos según dónde está el último electrón. Entonces, si es que el último electrón está, no sé, si es que en verdad no estuviera el 3d1 y terminara en 4s2, sería elemento representativo. O si termina en P, también sería representativo. Si termina en D, es de transición. Y si termina en F, es de transición interna. Y recordando esto, automáticamente podían responder esta pregunta y decir que es la C. Pero igual, por si acaso, les puse acá para que recuerden igual. Es como un poco latero porque es como aprender de memoria. Pero estos son los nombres de los grupos. Entonces teníamos que el halógeno, me faltó decirles acá, que el argón 4s2, 3d1, siempre que no les digan lo contrario, hay que asumir que está en estado neutro. Entonces, este elemento tendría 3 electrones más que el argón. Entonces vemos que el argón está acá, 1, 2, 3. Entonces el elemento sería el SC, que está en el grupo 3b. Y por lo tanto no sería un halógeno, porque los halógenos están en el 7A, que está acá. El calcógeno es un elemento, no sale en esta tablita, pero es un elemento que tiene 4 electrones de valencia, o sea, perdón, 6 electrones de valencia. El de transición ya vimos que eran estos. El nitrogenoido es del 5A y alcalino son los del 1A. Entonces, por eso sería la C. Esto en verdad es memoria. Memoria y acordarse de este tema de la configuración electrónica. ¿Dudas hasta ahora? Voy a hacer una mini pausita. ¿O vamos bien? Creo que vamos bien. Perfecto. Sí, si es que no preguntan, puede ser o que no están cachando nada o que están cachando todo, y espero que sea lo segundo. Porque si no están cachando nada, díganme no estoy cachando nada. Y repasamos todo, no hay problema. Así que eso.
Bueno, celebramos y seguimos. Ya, la estructura dada a continuación se denomina, acá, química orgánica. ¿Qué hay que hacer primero? Primer paso de nomenclatura. Voy a sacar el lapicito mientras alguien grita la respuesta. ¿No? Bueno, el primer paso siempre encontrar la cadena principal. ¿Y cuál va a ser la cadena principal? La que tenga más carbonos. Y muchos pueden verse tentados a decir que esto que ven acá es la cadena principal. Pero eso estaría malo. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá cada una de estas esquinas es un carbono. Entonces acá tendrían 3 carbonos, pero acá tienen 4. Entonces la cadena principal, voy a borrar eso. La cadena principal sería esta de acá, porque es la que tiene más carbonos. Y esta cadena principal tiene 4 carbonos, así que sería but. Solo enlaces simples, así que es butano. También no tiene ninguna función orgánica. Y está en un ciclo, así que es ciclobutano. Por lo que descartamos la A, la C y la E. Y nos queda que puede ser un propil ciclobutano o isopropil ciclobutano. Y vemos que el enlace está al medio del propil, por así decirlo, como con el carbono al medio. Entonces con eso nos damos cuenta que es isopropil. Porque si fuera un propil o si fuera un etil, butil, lo que sea, tiene que estar enlazado al primer carbono de la cadena. Bueno, en este caso el primer carbono igual podría ser este acá, pero la cosa es que como en una orilla. Si es que está al medio, es iso. Iso viene como de igual y ustedes piensan que es como geométrico, por eso es isopropil ciclobutano. ¿Dudas acá de...? Acá podría faltar tal vez como el número, como a qué carbono está conectado, pero como siempre uno tiene que ver primero las insaturaciones, pero acá no hay, para poner la numeración, y después las ramificaciones, entonces, como acá hay una ramificación, este sería el 1, 2, 3, 4. Entonces al final sería como 1 isopropil ciclobutano, pero cuando es 1 se puede como ignorar el número. Entre poner 1 y poner nada es como lo mismo. Es como multiplicar por 1, algo así. Perdón mi comparación muy matemática. Pero bueno, eso. ¿Tienen claro lo de cómo nombrar las estructuras? Entonces, primero, cadena principal. Numerar la cadena principal en caso de ser necesario. Porque en esto, si es que ven que no hay numeración, entonces en verdad no es porque no es relevante. Y después encontrar cómo identificar las ramificaciones. Ya, súper. Entonces, marcamos la D, celebramos y seguimos. Ya, acá nos dicen que un mol de magnesio reacciona completamente con ácido clorhídrico. Reacciona completamente, así que no hay reactivo limitante. Según la siguiente ecuación, que un mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para formar un mol de MgCl2 más un mol de hidrógeno. De acuerdo a la siguiente ecuación, la cantidad de hidrógeno o H2 que se obtiene en condiciones normales corresponde a... Bueno, ya vimos que nos dicen que un mol reacciona completamente con ácido clorhídrico. Y esta es la reacción que nos indica al final para un mol de magnesio. Por lo tanto, si reacciona un mol de magnesio completamente con ácido clorhídrico, se va a formar un mol de H2. Por lo que acá no la chunté a la... Bueno, ese ticket tenía que estar en 1 gramo. Lo voy a rayar mejor. Esto me pasa por hacer las cosas tarde y se me funde la cabeza en la noche. Ya. Un mol. ¿Y a qué equivale
un mol para los líquidos o gases. ¿A cuántos? Viendo ahora la 1. 22,4 litros. ¿Corresponde a cuántos moles? Este se lo tienen que saber, este numerito de acá. Igual que el número de Avogadro. El 6,02, si no me equivoco. 6,2 por 10 a la 23. ¿A cuántas moléculas o moles? Qué bonito mi 10. ¿A cuánto corresponde? ¿A cuántos moles? Esto espero que sea que les da la tita contestar y no que no sepan. ¿No saben cuántos moles? Esto de lo que vimos, todo es como la materia que vimos al principio. Es uno, sí, muy bien. Estos numeritos, apréndanselos de memoria, el 22,4. Y esto no estoy muy segura que sea así, pero es 6, algo por 10 a la 23. Estas son la cantidad de litros que hay en un mol. Y estas son la cantidad de moléculas o átomos, según el caso, que hay en un mol. Así que apréndaselo, porque por ejemplo, si hubiera sido esto un 2, en verdad esto habría sido este número, pero por 2. Entonces al final este es el único, lo mismo para este número, pero por 2. Entonces estos son los números que se tienen que aprender. Ya, entonces sí, quedamos en que esto es para un mol. Voy a borrar este por 2. Entonces, efectivamente, habrían 22,4 litros. Y la masa molar del hidrógeno no se las puse porque es como... Igual lo pueden ver en la tablita, pero la masa molar del hidrógeno es 1. Y tienen... ahí esto lo... igual más, bacán. Esto al final tienen 2 hidrógenos, por lo tanto va a ser, en un mol van a haber 2 gramos. Por lo tanto, esta también sería correcta y sería la alternativa E. ¿Sí? ¿Dudas acá? Voy a borrar. Me quedó todo mal eso. Ya bueno, si no hay dudas, creo que se haya entendido. Entonces sería la E. Bacán. Y celebramos y seguimos. Un buen ejemplo de una disolución del tipo líquido-líquido es o son. Acá, ¿qué dice el público? Perfecto, la C. Porque el aire es una disolución de gas-gas. Las bebidas gaseosas son gas líquido. El vinagre efectivamente es líquido líquido. Los océanos es líquido sólido por la sal. Bueno, ahí sería la C. Líquido sólido por la sal. Y las amalgamas son como mezclas de metales fundidos. Entonces es sólido sólido. Por lo tanto sería la C. Entonces ahí celebramos que nos salió rapidita. Y seguimos. Ya. Esta nos dice que se tienen 2 soluciones acuosas de concentración 0,1 mol por litro. La primera disolución contiene sacarosa, la segunda cloruro de sodio y la segunda cloruro de sodio. Respecto a estas soluciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y acá no les voy a mentir, esta a mí también me costó. Y porque acá la trampita era darse cuenta que al diluir, cloruro de sodio en agua, se va a disociar. Se va a disociar y voy a rayar y nos va a quedar que el NaCl se va a disociar en un mol de Na más un mol de Cl. Y ustedes van a tener que la concentración se mantiene. Cuando está en proporción 1:1, se mantiene. Entonces, si es que acá es 0,1 mol por litro, o 0,1 molar, nos va a quedar 0,1 molar de sodio y 0,1 molar de cloro.
Ojo acá, si es que fuera, por ejemplo, esto un NaCl2, no sé si esta cosa existe, pero para dar el ejemplo, y nos quedan acá 2L, entonces acá la concentración sería 0,1, ay, ¿qué hice? Pero por 2, para que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué les iba a decir esto? Que al final iba a haber más concentración de soluto en, en el agua en el caso del cloruro de sodio. Y aquí es cuando ustedes tienen que pensar en las propiedades coligativas, que se las anoté acá. Que nos decía que al aumentar, al agregar un sólido, o al agregar soluto, ocurre reducción de la presión del vapor, un aumento de la temperatura de ebullición, un descenso de la temperatura de fusión y osmosis. Acá recuerdo de que una buena forma de aprenderse la 2 y la 3 es recordar que al final va a estar como en un mayor rango en estado líquido, porque aumenta la temperatura de ebullición, o sea que es más difícil llegar al estado gaseoso, y disminuye la temperatura de fusión, o sea que también es más difícil llegar al estado sólido. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que va a haber más soluto, más concentración de soluto en la segunda disolución. Por lo tanto, debería haber una mayor reducción de la presión del vapor, un aumento superior de la temperatura de ebullición, un mayor descenso de la temperatura de fusión y no sé si se dice más osmosis, pero bueno. No se dice más osmosis, pero ignoremos eso porque no es relevante para esto. Entonces la nos dice que la primera disolución presenta menos presión de vapor. Y no, porque dijimos que la segunda, al tener una mayor concentración de soluto, la reducción de la presión del vapor va a ser mayor. Entonces esa no. Después la B nos dice que la segunda disolución tiene una temperatura de ebullición más baja. Tampoco, porque el aumento va a ser superior. La C nos dice que la primera disolución se congela a una temperatura más alta. Y es así, porque hay un descenso de la temperatura de fusión mayor para la segunda disolución. Por lo tanto, si es que yo tengo las dos disoluciones y les voy bajando la temperatura al mismo tiempo, la primera disolución se va a congelar primero y después a una temperatura más baja se va a congelar la segunda. Pues eso sería la C. Después la D nos dice que las disoluciones tienen igual punto de ebullición y eso es falso por esto de que la segunda tiene un mayor aumento de la temperatura de ebullición. Y la E nos dice que la segunda disolución tiene mayor punto de fusión, que igual es falso porque tiene menor punto. Hay un descenso mayor de la temperatura de fusión. Ya acá puede que hayan dudas. Así que necesito que me digan si se entiende o si tienen dudas acá. ¿Se entiende? Bacán. Si es que tienen dudas, igual, ya saben, me pueden interrumpir. Me voy a ahorrar los dibujitos. No se me olvide. Ya. Y celebramos y seguimos. Ya. Aquí nos muestran la estructura de Lewis de dos elementos representativos X e Y. Recordamos que la estructura de Lewis lo que nos muestra es los electrones del nivel de valencia, los electrones de valencia al final. Entonces acá vemos que son dos elementos que ambos tienen 7 electrones de valencia. Y al respecto es correcto afirmar que los dos elementos, ya la primera nos dice, tienen el mismo número atómico. Eso no necesariamente, porque yo puedo tener algo que tiene, supongamos que el X tiene 3 niveles de energía completos, y tiene el último nivel de energía con 7 electrones de valencia. En cambio, el I tiene solo un nivel de energía lleno y 7 electrones de valencia, así que no necesariamente implica eso. Eso sería falsa. Pertenece al mismo periodo, también falsa por la misma razón de antes. Corresponden a metales, no, porque los metales son los que tienden más a ceder electrones y estos lo único que quieren es ganar un electrón para completar su nivel de valencia. Entonces al final lo que notamos con esto es que están muy cercanos a tener una configuración de gas noble.
por lo que van a estar a la derecha en la tabla periódica y van a ser no metales. Eso es falso. Se encuentran, acá hay un error de escritura, pero se encuentran en el mismo grupo. Y eso sí sería verdadero, porque están, como les dije, están a punto de ser gases, de tener configuración electrónica de gas noble, por lo que están en el grupo justo antes, en el 7A, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, sin importar al final en qué periodo están o cuánto sea la cantidad de electrones que tienen, siempre van a estar en el mismo grupo. Pues eso sería la D. Y tienden a formar iones de carga +1, no porque quieren ganar un electrón, por lo tanto tendrían carga -1. ¿Bien acá? Más o menos, todo bien. No entiendo nada. ¿Está bien? Bacán. Entonces, eso no era. Y celebramos. Vamos, ese niño. Y seguimos. Ya. ¿En qué difiere el etanol del metanol? Ya, el etanol es el alcohol que se usa en las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, el etanol sí es un alcohol bebestible. El metanol no es un alcohol bebestible, eso es cierto. El metanol no se lo tomen, no es bebestible. Así que sería la B. Bueno, seguimos viendo igual por si es que no sabían eso, voy a hacerlo por descarte. El metanol tiene masa molar mayor, al final los dos son alcoholes, solo que el metanol tiene solo un carbono y el etanol tiene 2 carbonos. Acuérdense de los prefijos met y et, y el ol es el sufijo de los alcoholes. Entonces el etanol tiene más carbonos, por lo tanto va a tener una masa molar mayor que el metanol. Por eso, no le puse las crucecitas. Bueno, esto sería falso. La D nos dice que el metanol no es soluble en agua, y eso es falso porque los alcoholes son solubles en agua. Y la E nos dice que el etanol es obtenido de la destilación de la madera, y eso también es falso. Así que eso, piensen, no sé, cómo se hace la cerveza, que es de la destilación de levadura, si no me equivoco. ¿O no? Estoy hablando de cera. Bueno, la cosa es que no es de destilación de madera. Se puede destilar en madera, pero no es destilado de madera. Así que eso. Celebramos y seguimos. Y ahora me equivoqué en el orden de la animación. Bueno, ya. La solubilidad de un soluto sólido en un disolvente líquido se ve afectada por variaciones en 1. La temperatura de la mezcla, 2. La presión ambiental y 3. La interacción entre las partículas del soluto con las del disolvente. Entonces pensemos, acuérdense del tema de la solubilidad, que era cuando les da el ejemplo, bueno, los que son biólogos, cuando les da el ejemplo de la sal en agua o esas cosas cuando se hacen el tecito, qué sé yo, cuando le echan azúcar al tecito. Entonces, tenemos que, recuerden, a ver, si es que si me hago un café y le echo el café en agua helada, ¿es más fácil o más difícil que disolverlo en agua caliente, en agua hervida? Es más fácil en agua hervida, ¿verdad? No sé si han tratado de hacerlo, pero si lo tratan de disolver en agua helada es súper difícil. Y eso es porque la temperatura afecta la solubilidad. Que la solubilidad, al final, cuando está en agua helada, no es tan soluble, disminuye la solubilidad. Por lo tanto, queda sobresaturado. Nos queda el café ahí. Por lo tanto, la temperatura de la mezcla sí afecta. La presión ambiental no afecta, no es un factor importante en la solubilidad. Y la 3 nos dice la interacción entre las partículas del soluto y las del disolvente. Eso sí, porque eso es lo que va a variar según cada soluto y cada disolvente, y eso es lo que hace distinto. Eso es lo que hace que sea distinto si yo quiero disolver, no sé, no se me ocurre nada, pero al final si yo quiero si quiero disolver sal en agua, va a ser distinto a disolver sal en leche. O si es que quiero disolver sal en agua, va a ser distinto a disolver el café en el agua.
Entonces sí depende de la interacción entre las partículas del soluto y las del disolvente. Por eso sería la D. ¿Dudas acá? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Voy a tomar el silencio como algo bueno. Entonces, la presión ambiental no, porque no es un factor que sea influyente en la solubilidad nomás, como que no afecta a otras cosas, otros procesos, pero el de la solubilidad no es afectado por la presión ambiental. Al final, como si es que le ejerces más o menos presión, no va a hacer que se disuelva más o menos. Eso. De nada. Ya, celebramos y seguimos. Ya, los siguientes compuestos son los isómeros. Acuérdense que los isómeros son que tienen igual, pueden tener distintas estructuras, pero tienen igual fórmula global. Aromáticos, hidrocarburos. Ya, isómeros, sí, porque vemos que tienen la misma cantidad de carbonos, porque tienen la misma forma al final. Los dos tienen un grupo de alcohol y los dos tienen un cloro. Así que sí son isómeros. Aromáticos, un recuerdito que los aromáticos son los que poseen al menos un grupo de benceno. Y el grupo de benceno, acuérdense que se representa así, o también puede ser este hexágono que tiene como dobles enlaces como línea por medio. Entonces, efectivamente, sí serían aromáticos. Y hidrocarburos es que están compuestos solo por carbono e hidrógeno. Y acá tenemos cloro y oxígeno. Por lo tanto, esa sería falsa. Y sería la D. Voy a seguir para alcanzar a hacer todo lo que tenemos hoy día. Creo que esta es la última. La ley de Lavoisier señala que esta es la penúltima, que entre reactantes y productos no debe variar. Esta es la masa. Al final, la masa, eso es lo que nos decía, que entre los reactantes y productos siempre debe haber conservación de la masa. Todo el resto de las cosas puede cambiar, pero siempre reactantes, productos, igual masa. Recordar. Eso de hecho lo pueden saber aunque no subieran, les dicen Lavoisier y se quedan así como, ¿qué es eso? Pero si les dicen que hay algo que no debe variar entre reactantes y productos, siempre va a ser la masa. Celebramos y seguimos. No, todavía faltaba. Y así alcanzamos. ¿Cuál será el número de moles existentes entre 490 gramos de ácido sulfúrico de masa molar 98 gramos por mol? Acá es lo mismo que hicimos en la anterior, que era esto de calcular, de sacar el número de moles. Solo que es como con un paso menos. Lo único que hay que hacer es sacar el número de moles. No lo dividí. Bueno, dividiendo. Al final sería gramos partido en gramos por mol. Y 490 partido en 98 es 5. Celebramos. Y esta es la última que al menos todos los que dieron el ensayo en la fecha la tuvieron buena, que era que los electrones que se encuentran en la última capa electrónica de un átomo se denominan electrones de valencia. Eso. Y celebramos. Y ahora, ¿dudas? Porque tengo la última actividad preparada. También les quería pedir, les iba a decir al principio y se me olvidó. Si los que pueden podrían prender la cámara como para poder verlos como la última vez, si es que no se les cae el internet o algo así, que sería bonito poder ver las caras de los que llegaron hoy día recién también son bienvenidos a prender la cámara. Pero eso, si es que quieren, es una invitación. Si están muy indecentes, no se preocupen. Bueno, lo intenté. Yo voy a dejar de grabar.